buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión de introducción al manual para la formulación y evaluación de proyectos de infraestructura natural en el marco de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Esperamos que estas sesiones sean de su interés y les permita aplicar los aprendizajes desarrollados en el manual en cada sector en el que ustedes se desempeñan. Es importante mencionar que estas sesiones serán grabadas y estarán disponibles en la página web de Forest Trends junto con la descarga del manual. Les recordamos también que por su asistencia en por lo menos a 4 de las 5 sesiones programadas se estará entregando una constancia de participación. Sin embargo, esto no impide que puedan participar libremente de las sesiones que sean de su interés. Y también comentarles que esta presentación se estará transmitiendo en vivo por el Facebook de Forest Trends. Bien, para dar inicio a esta sesión, vamos a ceder la palabra al señor Mauro Gutiérrez Martínez, quien tiene el cargo de presidente ejecutivo de SUNAS, y nos brindará las palabras de bienvenida para este primer webinar. Adelante, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Muy buenas tardes, señor Fernando Momí, ¿no? Muy buenas tardes, señor Víctor Alarcón Ramírez. Quiero agradecer la participación de todos ustedes en este inicio de la sesión, de la presentación del manual de la formulación y evaluación de proyectos de inversión en infraestructura natural. Este curso, ¿no?, es el primero de 5 sesiones que se va a desarrollar y que nos va a permitir entender en profundidad el contenido del manual. Y este manual es un manual crítico e importante porque ha sido desarrollado sobre el avance con el aprendizaje del desarrollo de proyectos de inversión llevados a cabo por CEDAPAL y el proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica y las SUNAS, que busca justamente fomentar la inversión de la infraestructura natural a fin de garantizar o maximizar la probabilidad de conseguir la seguridad hídrica. Debemos de recordar que las ciudades crecen a velocidades importantes, sin embargo, la disponibilidad de recurso hídrico lo decrece en vez de aumentar. Por tanto, es necesario el desarrollar infraestructura que ayude a aumentar la disponibilidad de recurso hídrico. Como sabemos, el Atlas de la Producción del Agua en el Perú, elaborado por SUNAS y CENAMI, nos muestra que para el año, entre los años 2036 y 2065, se proyecta una reducción prácticamente del agua en casi todas las cuencas de aporte de las empresas prestadoras. Esto generado por degradación de los ecosistemas, pero también a los efectos mundiales del cambio climático. Este manual tiene como propósito que las empresas de saneamiento ejecuten los fondos generados a través del porcentaje de la tarifa que SUNAS ha establecido para este fin y que considera lo dispuesto en la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos y lo establecido en el INVIERTP. Así que quiero felicitar a todos ustedes por el interés prestado por el curso y tenemos nosotros, por lo menos yo, desde la SUNAS, altas expectativas que esto va a ayudar, va a marcar un hito importante en el proceso de dinamizar e impulsar los proyectos de inversión vinculados a la seguridad hídrica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Ahora cederemos la palabra al señor Víctor Alarcón Ramírez, quien tiene el cargo de gerente general de CEDAPAL y nos dará las palabras de inauguración para esta serie de webinars. Adelante. Las autoridades que nos acompañan de SUNAS y proyecto. Pido disculpas si no se me oye bien, estoy en medio de una reunión en el ministerio de Quito, pero con digitalización nos permite seguir en contacto a pesar de las actividades. Yo quiero empezar felicitando que nos acompañan en estas 5 sesiones, de ver que hay el nivel de interés y de expectativa que se ha generado un tema tan importante como son los servicios ecosistémicos y la manera de retribuir de alguna manera a la tierra, ¿no es cierto? Solo tenemos una, en las empresas que como EPS estamos por supuesto utilizando el recurso hídrico y esto es parte
y proyectos para asegurar la redundancia, los recursos hídricos, creo que nos mete todo, que mi posición general de SEDAPAL, no solo por el evento de hoy, sino porque tuvimos la oportunidad en el equipo de SEDAPAL de participar y liderar este manual que ahora van a conocer y que van a, por supuesto, entender en su total magnitud, ¿no? No sé si todos nos acompañan, están en Perú. En todo caso, les doy un abrazo a quienes estén dentro del Perú y les éxitos en esta primera actividad y seguir para desarrollar, ojalá, no solo experiencias fundamentales, otros proyectos conjuntos, donde podamos también recibir los aprendizajes que han tenido otras entidades al respecto. Agradezco nuevamente a quienes convocaron este evento y con eso cerraría mi intervención dejándole un abrazo fraterno a quienes estamos en este momento interesados en mejorar los servicios ecosistémicos. Muchas gracias. Agradecemos tanto al presidente ejecutivo de SUNAS y gerente general de SEDAPAL por su participación en el inicio de estas sesiones de introducción al manual. Muchas gracias. Bien, en esta primera sesión, el tema a tratar será la importancia y el contenido del manual para la formulación y evaluación de proyectos de infraestructura natural en el marco de los MERESO. Luego de esta presentación se dará un espacio para una ronda de preguntas y comentarios finales. En ese sentido, les invitamos a que realicen sus preguntas en el chat del Zoom. Ahora cederemos la palabra a Gilmer Medina. Él es geógrafo, es nuestro especialista en infraestructura natural y planificación territorial de Forest Trends. Además, que también es el autor de este manual. Te escuchamos, Gilmer. Muchas gracias, Janet. Voy a compartir mi pantalla. Ok, muchas gracias. Primero, permítame saludar al señor Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de SUNAS, al señor Víctor Alarcón, gerente general de SEDAPAL, y al señor Fernando Momi, director del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica. Buenas tardes con todos y todas los que nos acompañan también por el Zoom y el Facebook de nuestra institución. Bien, la presentación del día de hoy tiene como objetivo presentar un resumen del manual para la formulación y evaluación de proyectos de inversión en infraestructura natural. Como ya se ha mencionado, este manual es el resultado del trabajo colaborativo entre SEDAPAL, SUNAS y el proyecto INSH. La presentación está estructurada en 3 partes bastante específicas que nos van a ayudar a introducirnos en el contenido del manual y que básicamente vamos a iniciar aquí con una referencia a las modalidades de ejecución de los fondos de mecanismos establecidos en la normativa correspondiente. Vamos a hacer una exploración bastante rápida también de la casuística que ha permitido la elaboración de este manual y, lógicamente, profundizaremos en la fase de formulación y evaluación en función de las pautas que están contenidas en el manual para la formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero empezar mostrando esta primera lámina en relación a algunos antecedentes que están referidos a la normativa, básicamente, que nos permite tener este tipo de proyectos, ¿no? La ley 3215 y su reglamento, y en específico la resolución del Consejo Directivo, la 039 del 2019 de la SUNAS, donde se especifican las 4 modalidades de ejecución de los fondos, de las reservas de fondo
merece hídrico, ¿no? Según la información oficial que nosotros tenemos, aquí es importante mencionar que de las 4 modalidades que existen, en este caso los proyectos de inversión pública, la modalidad de contratos de bienes y servicios, contratos con el contribuyente y convenios o contratos con entidades privadas, la primera es la que tiene un mayor avance. Según las cifras oficiales de la SUNAS, a marzo del 2022 tenemos una cartera de 94 proyectos a nivel nacional. 49 se encuentran a nivel de ficha, 22 con expediente técnico y 23 ejecutados o en proceso de ejecución, ¿no? Entonces, la cartera inicial de proyectos de SEDAPAL, el universo de proyectos de SEDAPAL son un poco más de 60, 62 aproximadamente, pero los que se han priorizado para el quinquenio regulatorio actual son 29 proyectos y sobre eso estamos avanzando desde el proyecto de infraestructura natural en colaboración con el equipo de IGACE, que es el área encargada de la implementación de estos proyectos. Entonces, como también se ha mencionado, este manual es el resultado del trabajo colaborativo de una serie de instituciones y que recoge la experiencia generada en 19 proyectos de inversión pública. Proyectos que se encuentran en diferentes niveles de avance. Por ejemplo, puedo mencionar el proyecto de Millo, que ya fue ejecutado, a pesar de que se encuentra en otra fase del ciclo de inversión. Ha sido una experiencia, ha generado casuística también para poder retroalimentar la fase de formulación, al igual que otros proyectos que se encuentran en la fase de expediente técnico, que también nos ayudan a replantear, o nos han ayudado a replantear, a reformular algunos aspectos que inicialmente teníamos en cuenta y que con esa experiencia en la implementación, en la ejecución ya de proyectos, hemos visto que es necesario replantear. Al igual que tenemos en este caso un buen número de proyectos ya declarados viables y otros tantos que se encuentran en proceso de formulación. Entonces, ahí, digamos, en esta primera etapa, una casuística muy rica que ha permitido la elaboración de este manual. En este proceso, como lo mencioné, han participado varias instituciones, aproximadamente 10 instituciones, ONG, consultoras, participaron 14 comunidades campesinas y 12 propietarios privados en uno de los proyectos que SEDAPAL tiene en el Alto Mantaro, ¿no? Para considerar también es que a partir del 2018, Forestren, a través del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica, articula esfuerzos con el equipo de gestión ambiental y servicios ecosistémicos, EGACE, que es el área técnica encargada de la implementación de este fondo dentro de SEDAPAL. Bien, ya en cuanto al contenido de este manual, como ustedes deben haber visto, hay una serie de ítems previos, pero nos vamos a centrar en las pautas para elaborar estos proyectos a nivel de ficha técnica. Y según la normativa también, nosotros aquí tenemos 3 fases claramente identificadas, perdón, 3 etapas claramente identificadas dentro de esta fase de formulación y evaluación. La primera, que es la identificación, con una serie de aspectos que tenemos que analizar, orientados básicamente a conocer las características del territorio, a conocer las formas de uso del suelo por parte de las comunidades campesinas, a conocer cuáles son los intereses, cuáles son las prácticas ancestrales que las comunidades campesinas tienen, de tal manera que eso nos permita definir unos objetivos y además plantear alternativas de solución adecuadas técnicamente, pero basadas en la experiencia, en el conocimiento tradicional de las comunidades campesinas.
Luego, la fase de formulación, donde básicamente lo que debemos trabajar es la definición del horizonte de evaluación, el estudio de mercado, el análisis técnico, costos de proyecto, la gestión del proyecto, y que en este caso también abordamos en el manual a partir de un trabajo aquí sí mucho más directo y articulado con la unidad formuladora de SEDAPAL. Y para el caso de la evaluación, por ejemplo, lo que nosotros tenemos aquí es, forma parte íntegra de este manual, es una calculadora que nos permite automatizar una serie de procesos, reduciendo tiempos, estandarizando resultados, para, de alguna manera, agilizar el trabajo de formulación y evaluación de, sobre todo la parte de evaluación de un proyecto de inversión pública de este tipo. En la parte inferior y de manera transversal la participación de los contribuyentes, porque como ya lo mencioné en la primera fase, es sumamente relevante su participación. En la etapa de diagnóstico, según lo que se ha manifestado, conociendo sus intereses, conociendo cuáles son las prácticas de uso de los ecosistemas, de los recursos que ellos tienen, en la fase de formulación, sumamente importante su participación para poder definir algunos aspectos y alcances del proyecto, y también en la parte de evaluación buscamos que haya una participación con la aprobación de cada uno de los resultados que conseguimos en este proceso. Entonces, la participación de los contribuyentes, en realidad, si miramos en conjunto el ciclo de inversión, se debe dar desde la fase del registro de la idea, la fase de formulación, la fase de elaboración, la fase de ejecución, pasando por expediente técnico y la ejecución de la obra. Entonces, en este punto, para nosotros, el trabajo coordinado con las comunidades se convierte en en realidad en la columna vertebral del trabajo que hacemos para asegurar la sostenibilidad de este tipo de intervenciones. Y esto es algo que van a ver a lo largo de todo el manual, y seguramente vamos a ir repitiendo en cada una de las etapas que vamos a presentar en esta y en las siguientes sesiones. Ahora, uno de los principales temas que nosotros analizamos y que consideramos relevante en función de la casuística está relacionado a la definición del área de estudio. En múltiples proyectos de diferentes temáticas suele ser uno de los temas a los cuales se dedica bastante tiempo al inicio del proyecto. Esa tipología de proyectos no es la excepción. Tenemos muchos casos donde nosotros hemos tenido que profundizar en la revisión de información para poder definir el área de intervención, que en este caso es una microcuenca generalmente, y que además dentro de la microcuenca están las unidades productoras, que son los ecosistemas de importancia hídrica. Pero además esta microcuenca se encuentra dentro de una comunidad campesina, por lo general en nuestro caso, y la comunidad campesina no se puede analizar de manera desarticulada. No se puede fragmentar la comunidad campesina para su análisis, considerando que los usos del suelo en estos casos es comunal. Entonces, nuestra área de influencia va mucho más allá de la microcuenca donde intervenimos, y también en este caso incorporamos al territorio, a la comunidad campesina de manera integral. Pero como esto se trata de un mecanismo de retribución, donde hay contribuyentes, retribuyentes, también buscamos incorporar a los que se benefician directa e indirectamente de este tipo de intervenciones. En este caso en específico, ustedes pueden ver en el mapa que incluso se considera a la ciudad de Lima como, digamos, un beneficiario indirecto dentro del área de influencia indirecta. Para poder abordar de manera clara estos puntos y los siguientes, nosotros trabajamos con 3 estudios mínimos.
¿ok? Esto no es una regla, esto puede variar en función de las características del territorio donde se intervenga, en función de las características de las cuencas aportantes de las diferentes EPS, pero para el caso de Sedapal, y luego de haber pasado por una revisión de varios temas, hemos concluido hasta este punto que requerimos de un estudio hidrológico, básicamente para analizar, caracterizar, delimitar la microcuenca donde se interviene, evaluar la disponibilidad hídrica en función de ciertos criterios indicadores que se han establecido. Un segundo estudio, y uno bastante importante, es el estudio de cobertura vegetal y de suelos. Básicamente porque este estudio nos va a permitir identificar y caracterizar los ecosistemas, ¿correcto? Y además nos va a permitir conocer su estado de conservación. Finalmente, como vamos a ver en alguna de las siguientes láminas, nos genera también el insumo para poder establecer la brecha de intervención en este proyecto, que es un requisito fundamental dentro de los formatos, dentro de la estructura del INVIERTE. Y lógicamente, el estudio socioeconómico, que es, digamos, uno de los estudios también claves en este caso, que nos permite conocer, caracterizar a la población que se encuentra dentro de nuestra área de influencia, dentro de nuestra área de intervención, a la población afectada por el problema, donde tenemos que además hacer un mapeo de actores, a pesar de que es una comunidad campesina, podríamos creer que son, digamos, donde hay cierta homogeneidad. No suele pasar eso porque dentro de la propia comunidad hay diferentes intereses y nosotros necesitamos conocer estas características. Adicionalmente, existen otros actores que se tienen que considerar, por ejemplo, las municipalidades o los gobiernos locales y algunas otras instituciones o organizaciones que están asociadas al uso de los recursos, al uso del agua principalmente. Resaltar nuevamente la participación de la comunidad, de los comuneros, a través del desarrollo de talleres para poder tener una mayor claridad de cada uno de estos puntos, dónde podemos intervenir, cuál es el área de influencia y qué aspectos se tienen que priorizar en campo en cada uno de estos estudios, ¿no? El trabajo hidrológico, el trabajo a nivel de coberturas vegetales, el trabajo socioeconómico, requiere de la participación de la comunidad, el acompañamiento permanente de la junta directiva para poder seguir un proceso que necesariamente debe ser sostenible. Como les comenté hace un momento, uno de los temas claves aquí es el tema de definir la brecha, ¿no? Que en nuestro caso trabajamos con la brecha establecida en el sector por el MINAM, que está asociada al porcentaje de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren recuperación. Entonces, básicamente, en estas zonas en donde los ecosistemas se encuentran degradados y requieren intervención, es donde nosotros enfocamos las intervenciones. Y para esto, lógicamente, lo que nosotros necesitamos es conocer el territorio en función de los estudios que hemos mencionado previamente, particularmente un estudio de cobertura, que nos pueda dar información que integre el trabajo de campo que hacen los especialistas, el uso de las imágenes de satélite, de sistemas de información geográfica para generar estos mapas y nosotros tener claridad dónde están los ecosistemas que requieren intervención. En el ejemplo, la microcuenca Toldo, en la zona de Jicamarca, y según la leyenda podemos ver los ecosistemas matorral, pajonal en función de su estado, bueno, regular, malo. Por ejemplo, para el caso de Sedapal, básicamente se tomó la decisión en su momento de trabajar sobre los ecosistemas que se encuentran en estado regular y pobre. A partir de esta superficie se define la brecha específica del proyecto.
El siguiente paso, o el siguiente tema clave para nosotros, está referido ya a la sistematización de todos los hallazgos en campo, o los datos de campo, de gabinete, en el árbol de problemas, ¿no? Donde nosotros como formuladores conocemos que hay que analizar esta situación negativa, que tiene que ser verificada con evidencia y que resulta de este diagnóstico, ¿cierto? Entonces, un cierto nivel aquí existe un cierto nivel de estandarización en cuanto a los proyectos que trabajamos con CEDAPAL, porque, digamos, el problema central en función de estos 19 casos, más o menos está estandarizado en cuanto a la disminución de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en la localidad en función de la microcuenca, del ámbito donde estemos trabajando. Con una particularidad aquí, y es que hacemos mucho énfasis a entender con claridad las causas que están generando este problema. ¿Qué está generando la degradación de los ecosistemas? ¿Qué está generando que haya este impacto negativo o esta degradación o disminución de los servicios ecosistémicos hídricos en estas microcuencas? Y cuando nosotros analizamos estas causas, lógicamente lo que tenemos que mirar ahí es cuál es esa evidencia cuantitativa, evidencia cualitativa que nosotros hemos compilado en el análisis previo para poder decir estas son las causas. Una causa, por ejemplo, puede estar asociada a la pérdida de cobertura vegetal, asociada a prácticas ganaderas, asociada a quemas, por ejemplo, pero nosotros necesitamos una evidencia clara de esto. Si hablamos de pérdida de cobertura, necesitamos una evidencia, un indicador a través del uso de imágenes de satélite, por ejemplo, que nos cuantifique cuál es esa superficie perdida. Si hablamos de alteración de turbera, por ejemplo, necesariamente necesitamos los reportes de campo de los especialistas, ¿no? Que a través de los indicadores especializados que ellos manejan, pueden concluir que hay una alteración de la turbera. También podemos ver el tema de alteración de la calidad del agua o la cantidad del agua. Por ejemplo, en el caso de cantidad de agua superficial, si bien es cierto, podemos utilizar modelos hidrológicos para poder cuantificar esta parte, generar alguna estadística, también es importante recoger el conocimiento tradicional de los comuneros. En muchos casos, los comuneros siempre nos mencionan que hace varias décadas atrás, hace 40, 50 años, había mayor disponibilidad de agua. Los periodos secos eran más cortos, etc. Entonces, esa también se convierte en una evidencia para nosotros poder justificar cada una de estas causas. Ahora, continuando, una vez que hemos definido las características del problema, sus causas, directas, indirectas, los efectos, pasamos al planteamiento de alternativas de solución, ¿no? Estas alternativas de solución, que como ya mencionamos, deben tener un sustento técnico, con algunas particularidades, ¿no? Yo quiero aquí resaltar rápidamente la priorización de la retribución. Cuando empezamos formulando los primeros proyectos, el centro de atención era el ecosistema, y generamos muchas métricas, mucho indicador para conocer el estado del ecosistema. Pero cuando avanzábamos, nos empezamos a dar cuenta que si no trabajamos, si no utilizamos y aplicamos el concepto de retribución, no podíamos avanzar y difícilmente podíamos contribuir a la sostenibilidad de este tipo de intervenciones. Entonces, poco a poco fue migrando esa importancia, tanto así que hoy uno de los aspectos más importantes dentro del proceso de formulación es la parte social.
qué es lo que la población espera como retribución de este tipo de proyectos. ¿Para qué? Para seguir conservando ecosistemas, para apoyar en la recuperación de los ecosistemas y también, lógicamente, para hacer un mejor uso de los ecosistemas. Estas alternativas necesariamente se tienen que construir en coordinación con las comunidades, con un análisis técnico también, lógicamente, que soporte, pero voy a pedir que prestemos atención al mapa de la microcuenca Toldo en la comunidad Jicamarca, y eso es un mapa típico de los que nosotros utilizamos en esta fase. Básicamente lo que tenemos ahí es la espacialización, el mapeo de cada una de las intervenciones que se han identificado a nivel técnico y en coordinación con la comunidad campesina para poder ayudar en la recuperación del servicio de los ecosistemas y en consecuencia del servicio ecosistémico. Inicialmente, también aquí puedo mencionar que este no era un tema prioritario, pero poco a poco, conforme fuimos avanzando con la formulación de proyectos, este mapa se ha convertido en uno de los fundamentales al proceso, al momento de revisar, al momento que la unidad formuladora realiza la revisión y validación de las intervenciones. Entonces, por ejemplo, reitero, para nosotros es un punto crítico porque nos permite conocer cuál es la distribución de las intervenciones en el territorio, cómo se superponen con la brecha que se ha identificado y sobre todo cómo se superponen con los usos actuales del territorio, porque en algunos casos también hemos tenido, algunas particularidades. Técnicamente se considera intervenir en una zona, pero cuando vamos a la comunidad campesina dice, no podemos intervenir ahí porque esa es una zona de pastoreo permanente o es una zona que está prevista para algún otro tipo de actividad. Entonces tenemos que replantearlo. Por eso la necesidad de que este trabajo resulte o sea el resultado de un trabajo consensuado, coordinado con la comunidad. Luego, a nivel de formulación, el análisis técnico también sumamente importante, Aquí lo que se requiere, según también lo requerido por la normativa especializada, es conocer con claridad la ubicación de la intervención, en este caso el ejemplo, un bofedal en Huitama, en San Pedro de Casta, donde se ha propuesto la construcción de un cerco. En el punto 2 podemos ver la tecnología que se ha propuesto, el diseño, y en este caso, lógicamente, podemos tener variaciones en cuanto a la tecnología que se está planteando. Este es un ejemplo sencillo, pero podemos ver diferentes tipos de postes, por ejemplo, ¿no? Un poste de madera, de concreto, de metal, si es que las condiciones lo permiten. El uso de malla ganadera, por ejemplo, o algún otro elemento que limite el ingreso de ganado a estos bofedales. Y aquí voy a hacer énfasis en uno de los puntos que mencionaba anteriormente, la necesidad del trabajo coordinado con la comunidad, porque sabemos que los bofedales son zonas de pastoreo en las épocas secas, entonces se necesita el compromiso de la comunidad para que puedan primero aceptar la construcción del cerco y lógicamente para poder mantener el cerco y evitar que el ganado ingrese de manera libre, ¿no? Entonces, en este nivel, en el análisis técnico, también se tiene que especificar cuál es el tamaño de la intervención, en este caso metros lineales, la altura de metros lineales de cerco, las hectáreas de bofedal que se van a proteger o se van a conservar en estos casos. Luego, cuando pasamos ya a mirar el tema de los costos del proyecto, que es otra fase clave en el proceso de formulación para nosotros, tenemos que hacer una diferenciación básica, como en todo proyecto, estimar nuestros costos directos en función de las acciones que se han identificado y los costos indirectos, ¿no?
Para el caso de costos directos, los primeros proyectos no tenían ningún tipo de referencia. No teníamos referencia, por ejemplo, de cuál es el costo de recuperar un bofedal, perdón, de recuperar una hectárea de bofedal o un metro cuadrado de bofedal. Igual para otro tipo de intervenciones. Entonces, poco a poco, como se ha avanzado con la formulación, ahora existen algunas referencias, nada más. Todavía no tenemos estandarizados costos, porque hay una particularidad en realidad aquí, ¿no? Si bien es cierto, podemos conocer con facilidad el costo del metro lineal de un cerco, de la construcción o mantenimiento de una zanja, por ejemplo. El problema que nosotros nos hemos encontrado aquí para estimar costos está relacionado a la logística, ¿no? Tenemos proyectos que se encuentran a 30 minutos de una carretera, pero también tenemos proyectos que se encuentran a 3 horas en caballo, en acémila, de una carretera. Entonces, esos costos de logística son los que hacen en este momento todavía complicado tener un cierto nivel de estandarización, pero estamos manejándolo y seguramente en algunos, no sé si en unos meses o en unos años, habrá ya una mayor estandarización en relación a esto. En cuanto a los costos indirectos también, solamente mencionar aquí, el ejemplo que nosotros tenemos. Había un monto, por ejemplo, para supervisión, para elaboración de los estudios definitivos, expediente técnico, pero conforme hemos ido avanzando, los montos son un poco distintos, ¿no? Y también, lógicamente, son susceptibles a ser modificados, ajustados, en función, reitero, de las características de cada una de las EPS. No todas las EPS son iguales. Y para la fase de evaluación, vamos directamente a trabajar con la calculadora para formular, para la evaluación, y que básicamente lo que hace la calculadora es automatizar procesos, ¿no? Lo que anteriormente, la generación de métricas que anteriormente la podía realizar un especialista con su hoja de Excel o con algún aplicativo, otro especialista utilizando otra hoja de Excel, otra fórmula, aquí está estandarizado, ¿no? Todo esto es estandarizado, es completamente transparente y además está validada. Se ha validado con aproximadamente 10 proyectos, ¿okay? Ha sido revisada por los especialistas, economistas, especialistas en evaluación de proyectos, y también ha sido, lógicamente, susceptible de correcciones. Entonces, podemos decir que esta herramienta, que es un anexo del manual y lo pueden descargar, por cierto, directamente, de manera libre, ha sido validada por un equipo de especialistas y hoy se usa de manera transparente en todos los procesos de formulación, incluido, digamos, los resultados también son validados por la unidad formuladora de SEDAPAC. Como todo sistema que automatiza un proceso, tiene datos de entrada y datos de salida. Los datos de entrada los tenemos ahí listados, causas, las intervenciones, la brecha, datos sobre la población, tasas de crecimiento, etc. Todos esos datos que se han generado en las etapas previas se ingresan en una de las pestañas de esta calculadora que está elaborada en Excel, y luego, de manera automática, se generan esos resultados, ¿no? Los medios fundamentales, la brecha de servicio, los costos de inversión, flujo de costos, la evaluación social, la sensibilidad, y se elabora incluso el cronograma de metas físicas y financieras, ¿no? Entonces, como verán, y como van a ver en realidad en la sesión 4, donde se va a profundizar sobre el uso de esta herramienta, sobre las bondades de esta herramienta, esta automatización nos permite agilizar el trabajo, reduciendo tiempos de manera muy, muy significativa en nuestra experiencia, estandariza los resultados, lo cual facilita la evaluación, la revisión de estos resultados por parte del equipo técnico, por parte de la unidad formuladora, y ha sido de mucha utilidad
para nosotros. Esto viene acompañado también de un manual de uso, así que los invitamos a mirarlo con más detenimiento y también a profundizar sus preguntas, las dudas que tengan en las siguientes sesiones. Y es una de las últimas láminas y que está referida a la firma del acuerdo, que es uno de los requisitos para poder avanzar, para poder construir este proceso de relación entre el contribuyente y el retribuyente y que luego se va a concretar a través de las intervenciones, ¿no? En nuestro caso, a través de la ejecución de un proyecto de inversión pública. El contenido de estos acuerdos para el caso de Sedapal están estandarizados, ¿ya? La estandarización del acuerdo en el caso de Sedapal ha sido el resultado de un trabajo en conjunto entre el área técnica y GACE, el área técnica legal y nuestro acompañamiento para que podamos tener un formato que cumpla con lo establecido en la norma, para que cumpla con las normas internas de Sedapal, considerando que son firmadas por la máxima autoridad de la empresa y el presidente de la comunidad campesina donde se realizan las intervenciones. Entonces, este acuerdo tiene una ubicación o tiene la ubicación y descripción del área donde se va a intervenir, tiene una identificación de los servicios ecosistémicos, tiene el dato clave que es la vigencia del acuerdo, tiene el detalle de las acciones que se van a realizar dentro de las microcuencas, dentro del territorio de las comunidades campesinas. No es un acuerdo que excluya ese detalle, se incorpora incluso un mapa con las intervenciones, lógicamente también en la etapa en la que nos encontramos, ¿no? Que luego se afinan en el momento de elaborar el expediente técnico. Ok, y puede tener algunos otros compromisos también que no necesariamente se van a resolver con la ejecución del proyecto y que puedan estar más en el largo plazo. Por ejemplo, la operación y mantenimiento. Es un tema sumamente sensible en estos proyectos. La particularidad de los proyectos que tiene Sedapal y es un poco lo que ha permitido también este entendimiento de la importancia del trabajo conjunto con las comunidades campesinas, es que la operación y mantenimiento se está asegurando el financiamiento de la operación y mantenimiento por 20 años. Entonces, eso es algo sumamente interesante e importante, no solamente para asegurar la recuperación del ecosistema degradado, sino también para generar confianza con las comunidades campesinas, que son las que se encargan de cuidar estos ecosistemas y que luego nosotros nos beneficiamos a través de los diferentes servicios ecosistémicos. Entonces, a lo largo de este trabajo de identificación, formulación y evaluación de proyectos, es necesario, como ya he mencionado anteriormente, utilizar el conocimiento local del territorio. Quienes mejor conocen su territorio son los comuneros, ¿no? Ellos saben dónde están los ecosistemas degradados, ellos saben dónde están los ecosistemas bien conservados, ellos saben dónde encontramos una muna, dónde podemos construir zanjas de infiltración, dónde podemos establecer cochas, por ejemplo, o dónde existe infraestructura ancestral que podríamos recuperar en el marco del proyecto, amunas y otro tipo de infraestructuras ancestrales. Al momento de analizar la problemática, también lo mencioné, es sumamente importante su participación. Tenemos que pensar mucho en entender a la comunidad y entender cuáles son los problemas que ellos perciben, que ellos entienden como más importantes y que deben ser recogidos en el análisis. Las intervenciones tienen que ser validadas por la comunidad y además es importante que se empiece a construir una relación entre contribuyente, retribuyente, entre la comunidad y entre la EPS.
para que los procesos que se puedan impulsar en conjunto puedan ser sostenibles, para que podamos asegurar la sostenibilidad de las intervenciones. ¿Okay? Entonces, en este caso en específico, esta primera etapa concluye con la firma del acuerdo y que luego se convierte en un requisito para la fase de ejecución, principalmente la fase ya de ejecución de la obra, ¿no? Ok, con eso, con esos puntos generales, como ya lo mencioné, con la intención, con el objetivo de hacer una revisión rápida del contenido del manual, estoy concluyendo con la presentación, sin antes mencionar que tenemos sesiones, que las siguientes sesiones van a permitirnos profundizar en cada uno de los temas que hoy he mencionado rápidamente. En la siguiente sesión vamos a abordar todos los aspectos relacionados al diagnóstico territorial. La sesión está prevista para el jueves 1 de septiembre a las 4 de la tarde. En la sesión 3 vamos a abordar el tema de las propuestas de intervención, el día previsto para el jueves 8 de septiembre. La sesión 4, formulación y evaluación, específicamente sobre las bondades de la calculadora para formulación y evaluación. Y eso, aquí por favor una particularidad, está previsto para el miércoles 14 a las 4 de la tarde. Es la única sesión que se va a desarrollar el día miércoles. Y la última sesión que está referido a la participación del contribuyente, básicamente en función de la estrategia de relacionamiento comunitario, que es una sistematización de todas las experiencias que el proyecto y SEDAPAL tienen en el trabajo con comunidades campesinas y que y es un documento que forma parte del manual. Lo pueden encontrar como un anexo. De mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos de manera personal, a nombre de los autores, a nombre de Luisa, Janet, a nombre del equipo de saneamiento, Oscar y Lisette, y a nombre del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilmer, por la presentación de esta primera sesión de introducción. Damos inicio al espacio de preguntas y comentarios. Sin embargo, es importante aclarar que en función un poco del tiempo daremos respuesta a algunas de sus preguntas, pero estaremos enviando respuesta vía correo electrónico a las preguntas que nos quedan pendientes por resolver. Vamos con la primera pregunta realizada en el chat por Tulio Santoyo, quien nos pregunta si se considera o prevé la vinculación con la metodología para la delimitación de cabeceras de cuenca que aprobó el año pasado la ANA. Gilmer, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Un poco breve, a ver si alcanzamos a varias respuestas. Gracias, Luisa. Bueno, en realidad la respuesta directa es que no tenemos una articulación en este momento. Sin embargo, considerando la importancia del trabajo que viene desde el ANA, promoviendo esta metodología para delimitar cabeceras de cuenca, seguramente en los siguientes proyectos, en las siguientes intervenciones que SEDAPAL realice y que las EPS en general puedan realizar, necesariamente se tiene que tener en cuenta, ¿no? Porque al ser cabecera de cuenca y al tener ecosistemas de importancia hídrica, creo yo son lugares ideales para poder realizar este tipo de intervenciones. Ya. Muchas gracias, Gilmer. La siguiente pregunta es de Wilder Romero y es, en servicios ecosistémicos en una cuenca generalmente hay un mínimo de 2 servicios, el hídrico y la belleza paisajística. ¿Cómo se trabajaría para el caso? Sí, esa es una pregunta muy interesante, pero también bastante difícil de responder, porque en nuestro país, en el marco de los mecanismos de retribución, lo único que está normado para poder para poder captar recursos son los servicios ecosistémicos hídricos, ¿no? Y ahí justamente el trabajo importante del regulador de la SUNAS, que ha establecido la normativa que primero permite a las EPS
incluir en su tarifa un pequeño monto que luego se invierte en la conservación, recuperación de ecosistemas, pero en otros tipos de servicios ecosistémicos me parece que no hay un marco regulatorio de este tipo, ¿no? En algún momento hemos conversado con el sector agricultura, por ejemplo, para poder ver cómo se implementa este mecanismo, en principio en grandes proyectos de riego o con grandes empresas, pero no ha avanzado. En tanto no tengamos una regulación específica, creo que todavía va a seguir siendo complicado poder generalizar, masificar este tipo de intervenciones, lo cual no quita, lógicamente, que hayan iniciativas que están apostando por implementar mecanismos de retribución en otro tipo de servicios ecosistémicos, y lo cual es sumamente válido y que además genera información de valor, genera casuística para poder construir un proceso que en algún momento nos permita tener recursos específicos, ¿no? Gracias, Gilmer. Vamos a dar alcance a una última pregunta en función un poco del tiempo, pero como les decimos vía correo electrónico, el correo electrónico que está registrado, enviaremos la respuesta. La siguiente pregunta, digamos en orden que nos hicieron, es de Samantha Isabel, y la pregunta es más un alcance sobre si se plantea solamente una alternativa, supongo que también que por qué es la pregunta de Samantha. Si nos puedes dar ese alcance, Gilmer. Sí, gracias. También es una interesante pregunta que seguramente vamos a profundizar en las siguientes sesiones. Sí, una de las primeras cosas, uno de los primeros temas que discutimos mucho con el equipo técnico de SEDAPAL y con su unidad formuladora fue la necesidad de tener una o más alternativas, porque inicialmente los primeros proyectos se formularon con 2 alternativas, pero cuando empezamos a analizar estas 2 alternativas, en realidad no había una diferencia significativa, eran soluciones complementarias y de alguna manera no había una justificación técnica de fondo, ¿no? La ventaja aquí es que la unidad formuladora tomó la decisión, la unidad formuladora de SEDAPAL tomó la decisión de trabajar con una sola alternativa, con una justificación técnica, lógicamente, pero a partir de eso, los proyectos que hemos trabajado y venimos trabajando se están formulando con alternativa única, pensada en recuperar, conservar y hacer uso sostenible de los ecosistemas de importancia hídrica. Muchísimas gracias, Gilmer, por las preguntas, por las respuestas, perdón, y muchas gracias a todos ustedes también por sus preguntas. Recuerden que estaremos enviando vía correo electrónico la respuesta a las preguntas que nos quedaron pendientes, las tenemos todas ya registradas. También les recordamos pues que la próxima sesión, como mencionó Gilmer, será el jueves 1 de septiembre, en donde haremos un poco más de profundización en el diagnóstico del territorio. Creo que varias de las preguntas que tenemos hoy están asociadas al diagnóstico y podrán también de pronto resolverse con mayor claridad en el contenido de la próxima sesión. El link de la próxima sesión se va a compartir vía correo electrónico. No tienen que registrarse nuevamente. Esperemos contar también pues con su asistencia, y ahora damos el pase a nuestro director Fernando Momiada, director del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica, para sus palabras de cierre, y con esto damos por finalizada esta sesión. Muchísimas gracias a todos por su participación. Buenas tardes, muchas gracias Gilmer, muchas gracias Luisa. Bueno, agradecimientos especiales al presidente de SUNAS, Mauro Gutiérrez, por su presencia y bienvenida, y también al gerente general de SEDAPAL, Víctor Alarcón, por su acompañamiento y también por sus palabras. Es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo estos avances del proyecto. Como ustedes pueden ver, seguimos trabajando, hemos avanzado, estamos convencidos que conservar y restaurar las fuentes de agua es el paso inicial sin el cual no será posible abastecer del servicio a los pobladores de nuestras ciudades en cada una de las ciudades en las cuales ustedes se encuentran, ¿no? Siempre lo decía yo cuando estaba en SUNAS también, que las empresas de agua son las empresas más importantes de cada ciudad, ¿no? El día que falta el agua, todo se paraliza, ¿no? Y si falta más de
de un día ya todas las actividades empiezan a sufrir. Por eso es que todavía no llegamos a darle ese reconocimiento a las empresas de agua como lo deberían de tener, pero hay que insistir, ¿no? Poco a poco nos vamos dando más cuenta de que las fuentes de agua y las empresas de agua son fundamentales para el desarrollo sostenible del país en general, ¿no? Como ya se ha mencionado, en el manual encontrarán en todo momento ejemplos para poder guiar sus propios desarrollos, su propia formulación y su propia evaluación. Es amigable, es didáctico, está construido de la mano con la realidad en base a la experiencia que hemos tenido estos años, 2 últimos años de trabajo conjunto con CEDAPAL. Y bueno, Hilmer agradeció al equipo de nuestro proyecto, del proyecto de infraestructura natural. Yo quiero agradecer también al equipo de CEDAPAL por el trabajo conjunto en todos estos tiempos, al gerente de proyectos, Julio Ramírez, al equipo de estudios preliminares, Walter Asensio, al equipo de estudios definitivos, Renzo Caja, al actual gerente de Servicios Sur, Freddy Gómez, a la ingeniera Lisbeth Cortés, a Walter Molina, al equipo de GASE, al ex jefe de GASE, Alonso Zapata, al ex presidente de CEDAPAL, Francisco Dumler. Sin ellos no hubiéramos podido avanzar, ¿no? Y eso es un ejemplo de que se necesita bastante coordinación interna para avanzar. Creo que CEDAPAL, siendo una empresa que tiene tantísimas responsabilidades y tan grande, trabajando en equipo en esto, en este tipo de proyectos, la verdad es que nos ha dado muchísimo gusto y muchísimo orgullo al presidente actual de SUNAS, Mauro Gutiérrez, y al expresidente de SUNAS también, Juan Lucich, que nos estuvo apoyando en todo momento, la directora del ámbito de la prestación, Mariela Pacheco, y a sus especialistas, Dimas, Olaya, Williams, Antonio, Rosa Peñafiel. Un agradecimiento también especial a Lucho Acosta y a todas las entidades que trabajaron con nosotros durante estos tiempos en la experiencia misma, ¿no? Al Instituto de Montaña, a Anduy, a Acuafondo, a Cáritas Chosica, Alternativa, a Cáritas Perú. O sea, hay muchísima riqueza de muchas personas e instituciones que han trabajado este manual. Como decían en un momento, seguro que no se aplica en todos los casos, ni a todas las EPS, ni a todas las... pero les va a servir de mucho como una guía. Así que vamos a seguir aprendiendo de esto. Tenemos varias sesiones más. Esperemos que sigamos aprovechándolas y ha sido un gusto estar con ustedes y los seguiremos acompañando en este proceso. Muchas gracias a todos y todas. Un fuerte abrazo.